A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Rojo y azul. La luz trasera de Mateo Herrera llevaba rota exactamente 3 días. No porque no pudiera permitirse arreglarla, su firma de arquitectura acababa de conseguir un contrato para diseñar un resort de lujo en Los Cabos, sino porque su agenda había estado repleta de reuniones con clientes. Planeaba pasar por el taller mecánico el sábado por la mañana. Nunca llegó al sábado por la mañana como un hombre libre. Las luces de la patrulla pintaron su espejo retrovisor de carmesí y zafiro alternados. Mateo suspiró, deteniéndose en el arcén de la carretera Federal 1, la desierta carretera que conectaba su aislado hogar con el pueblo más cercano a 60 kilómetros de distancia. Vivía solo, por elección, en una casa de cristal y acero que él mismo diseñó, encaramada en una meseta con vistas a nada más que cactus y cielo. Después de que sus padres murieran en un accidente hace 5 años, su madre y su padre, la única familia que había conocido, había abrazado la soledad como una religión. El oficial Ramiro Vargas se acercó con el típico aire de superioridad de la policía de pueblo pequeño. Mateo tenía su licencia y tarjeta de circulación listas, la ventanilla ya bajada, las manos visibles sobre el volante. Ya había pasado por este simulacro antes. Buenas noches, señor. ¿Licencia? Y la voz de Vargas se apagó a media frase mientras escaneaba la licencia de Mateo con su dispositivo portátil. Todo su comportamiento cambió como si alguien hubiera accionado un interruptor. Su mano se movió hacia su funda. Señor, necesito que salga del vehículo inmediatamente. Manos donde pueda verlas. ¿Qué? Oficial, yo solo estaba. Ahora. El arma de Vargas estaba desenfundada. No apuntándole directamente, pero presente. Real, aterradora. Manos arriba. Fuera del vehículo. Lentamente. La mente de Mateo repasó las posibilidades. ¿Una orden de arresto? ¿Identidad equivocada? Su corazón martilleaba mientras obedecía, el viento del desierto frío en su rostro a pesar del calor que persistía en el pavimento. De cara al vehículo. Manos en el capó. La voz de Vargas temblaba ligeramente. Señor, su esposa presentó múltiples denuncias hace 6 meses. Relatos detallados de abuso contra sus hijos. Las palabras no tenían sentido. Eran sonidos sin significado, sílabas en el orden incorrecto. Eso es imposible, dijo Mateo, su voz firme a pesar de la pesadilla surrealista que se desarrollaba. Nunca he estado casado. No tengo hijos. Ni siquiera tengo novia. Ha habido un error. Las denuncias tienen su nombre, su dirección, su CURP, dijo Vargas, poniéndole las esposas a Mateo. Fotos, informes médicos, todo. Tiene derecho a permanecer en silencio. Los derechos Miranda lo inundaron como un ruido blanco. El cerebro de arquitecto de Mateo, entrenado para ver problemas en 3 dimensiones, para anticipar fallos estructurales antes de que ocurrieran, comenzó a funcionar. Esto no era aleatorio. Alguien había construido esto cuidadosa, deliberadamente. La comandancia del Triunfo era pequeña, con luces fluorescentes, y olía a café quemado y a limpiador industrial. Lo procesaron con un desapego eficiente, huellas dactilares, fotos, efectos personales sellados en un sobre de Manila. Le permitieron una llamada telefónica. Mateo llamó al licenciado Fermín Ochoa, su abogado de negocios, y dejó un mensaje escueto en el buzón de voz. Luego lo metieron en una sala de interrogatorios con paredes beige y una mesa de metal atornillada al suelo. El detective Héctor Galván entró 1 hora después con una gruesa carpeta. Tenía unos 50 años, sienes canosas, y el rostro curtido de alguien que había visto todas las variaciones de la depravación humana. Se sentó frente a Mateo y abrió la carpeta como un cirujano comenzando una autopsia. Señor Herrera, dijo Galván, esparciendo fotografías sobre la mesa. Estos son sus hijos, Emilia, de 6 años, Lucas, de 4. Mateo miró las imágenes. 2 niños de caras redondas y sonrisas nerviosas, fotografiados contra una pared blanca como rehenes. Nunca los había visto en su vida. Estos no son mis hijos, dijo Mateo con cuidado. Nunca he visto a estos niños.
Galván deslizó otro documento, un acta de matrimonio. Mateo Herrera y Sofía Márquez, casados hace 3 años en Tijuana. La firma era una falsificación decente, lo suficientemente parecida a la suya como para engañar a una inspección casual. Esto es un fraude, dijo Mateo. Alguien ha robado mi identidad. La señora Márquez presentó denuncias ante el DIF hace 6 meses, continuó Galván, ignorándolo. Documentó abusos continuos, físicos, emocionales. Tiene informes médicos de pediatras, sesiones de terapia con un terapeuta familiar, fotografías de moratones. Desplegó más papeles, cada uno un clavo más en un ataúd invisible. Tiene mensajes de texto suyos. Mensajes amenazantes. Las manos de Mateo temblaban ahora. No de miedo, sino de una ira controlada. Alguien había construido una realidad falsa a su alrededor. Ladrillo a ladrillo, documento a documento. ¿Dónde está esa mujer ahora? Ella y los niños están bajo custodia protectora. No se le ha permitido ningún contacto durante 6 meses, según la orden de alejamiento. Galván se reclinó, estudiando el rostro de Mateo. Parece genuinamente sorprendido. ¿Por qué lo estoy? Porque nada de esto es real. Los papeles son reales. El acta de matrimonio está registrada en el estado de Baja California. Las actas de nacimiento lo nombran a usted como padre. Las cuentas bancarias a su nombre, cuentas conjuntas con Sofía Márquez, son reales. ¿Las pólizas de seguro de vida de esos niños, con usted como beneficiario? Reales. El cerebro de arquitecto de Mateo se enganchó en ese último detalle como una uña en una tela. ¿Seguro de vida de los niños? Los ojos de Galván se entrecerraron. $3,600,000 cada uno. Los contrató hace 18 meses. Yo no lo hice, dijo Mateo. Pero quienquiera que haya hecho esto, ese es su objetivo final. No se trata de custodia o abuso. Alguien está construyendo un caso para hacerme parecer un monstruo. Así que cuando algo les pase a esos niños, usted sería el principal sospechoso, terminó Galván. Es una teoría increíble, señor Herrera. Compare mis huellas dactilares con las del acta de matrimonio. Compare la firma con mi firma real. Llame a mis socios de negocios. Puedo dar cuenta de cada día de los últimos 3 años. Nunca he estado en Tijuana, excepto por una convención hace 2 años, y estuve con colegas todo el tiempo. Mateo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Alguien me ha tendido una trampa perfecta, detective. La pregunta es, ¿por qué? Galván lo estudió durante un largo momento. Luego recogió los papeles y se levantó. Verificaré su historia, pero se queda aquí esta noche. Si la mitad de lo que dice es verdad, alguien se ha esforzado extraordinariamente para destruirlo, y necesito averiguar si usted es la víctima. Hizo una pausa en la puerta. O si es simplemente un muy buen actor. La celda era pequeña, fría, diseñada para quebrar espíritus. Mateo se sentó en el delgado colchón y se obligó a pensar. Alguien había robado su identidad con precisión quirúrgica. Habían creado un matrimonio falso, hijos falsos, denuncias de abuso falsas. ¿Pero por qué? El seguro de vida era una pista, pero parecía incompleta, como ver solo una esquina de un plano. Cerró los ojos y comenzó a construir el problema como lo haría con un edificio. Primero, los cimientos. ¿Quién tenía acceso a su información personal? ¿Quién sabía lo suficiente sobre su vida aislada como para explotarla? ¿Quién salía ganando? En algún lugar del triunfo, una mujer llamada Sofía Márquez vivía bajo su nombre, interpretando a la esposa de un matrimonio fantasma, madre de niños que quizás ni siquiera eran reales. Y estaba esperando algo. El pago del seguro. El movimiento final en cualquier juego que hubiera comenzado. Mateo abrió los ojos en la oscuridad. Había pasado su carrera diseñando espacios que atrapaban y liberaban, que controlaban el movimiento y creaban sorpresas, salas de escape, experiencias inmersivas, rompecabezas arquitectónicos que desafiaban y deleitaban. Ahora, diseñó un tipo diferente de trampa, una construida con pruebas y exposición, con muros hechos de verdad y una puerta que solo se cerraba desde el exterior. Sofía Márquez había cometido un error crítico. Había elegido incriminar a un arquitecto.
y los arquitectos entendían mejor que nadie que cada estructura, por sólida que pareciera, tenía una debilidad, un punto de fallo, un lugar donde la presión, aplicada con precisión, podía hacer que todo se derrumbara. Solo tenía que encontrarlo. Capítulo 2. La mujer en el espejo. El licenciado Fermín Ochoa llegó a las 6 de la mañana con café caro y noticias baratas. El abogado tenía 40 años, rasgos afilados, y la confianza depredadora de alguien que facturaba por hora y conocía su valor. Mateo lo había contratado hace 3 años para manejar sus contratos comerciales. Ahora, estaba a punto de ganarse cada peso de sus honorarios. El acta de matrimonio es real, dijo Fermín, esparciendo documentos sobre la mesa de entrevistas donde Galván había liberado a Mateo bajo su propia responsabilidad. Registrada en el municipio de Tijuana, Baja California, septiembre de 2022. El acta fue debidamente notarizada. Alguien o falsificó su firma extremadamente bien, o tenían a alguien que se parecía a mí, terminó Mateo. Había estado pensando en esto toda la noche. ¿Conseguiste las grabaciones de vigilancia del registro civil? Solo las guardan durante un año. Ya no están. Fermín sacó su portátil. Pero encontré algo interesante. Sofía Márquez, nacida en Hermosillo, 1990. Tiene antecedentes. Cargos menores de fraude que nunca prosperaron, una investigación por robo de identidad que no llegó a ninguna parte. Es lista, Mateo, y no trabaja sola. La pantalla mostraba a una mujer de unos 30 años con cabello oscuro y ojos calculadores, bonita de una manera genérica que no destacaría en una multitud. El tipo de rostro que olvidarías inmediatamente después de verlo. Mateo la estudió como si estuviera examinando un plano en busca de fallos. ¿Quién más está involucrado? Ahí es donde se complica. Fermín mostró otra foto. Beto Rivas, el verdadero esposo de Sofía, casado legítimamente con ella en 2019. También tiene antecedentes. Falsificación, fraude de seguros, asociación delictuosa para cometer robo de identidad. Son un equipo. Han estado moviéndose por el noroeste del país durante 5 años, y dondequiera que van, suceden cosas extrañas, hombres solteros denuncian robo de identidad, las cuentas bancarias se vacían, y luego Sofía y Beto desaparecen antes de que alguien pueda construir un caso. Mateo sintió que las piezas encajaban. Se dirigen a hombres aislados. Sin familia, sin relaciones cercanas. Personas cuya desaparición o destrucción no levantaría alarmas de inmediato. Exactamente. Y tú encajas perfectamente en el perfil. Exitoso, rico, viviendo solo en medio de la nada. Padres muertos, sin hermanos. Tus únicos contactos regulares son socios de negocios que no notarían si guardaras silencio por un tiempo. ¿Cómo consiguieron mi información? Fermín mostró otro documento. Hace 3 años, contrataste a una empresa llamada Soluciones del Desierto para el sistema de seguridad de tu casa. El técnico que hizo la instalación fue Beto Rivas, trabajando bajo un nombre falso. Tuvo acceso a todo, tu CURP, registros financieros, rutinas diarias. Probablemente clonó tus tarjetas de crédito, fotografió tus documentos, quizás incluso tomó huellas dactilares. Mateo recordó la instalación. Un tipo joven con un comportamiento amigable y un trabajo eficiente. Le había dejado deambular libremente por la casa, le confió los códigos de la alarma. El recuerdo le hizo sentir enfermo y estúpido, 2 emociones que no estaba acostumbrado a experimentar. Así que han estado planeando esto durante 3 años, construyendo los cimientos, dijo Fermín. Creando el matrimonio falso, presentando declaraciones de impuestos conjuntas a tu nombre, abriendo cuentas bancarias, estableciendo un rastro de papel. Los niños, Emilia y Lucas, son niños reales, pero no son tuyos. Por lo que puedo deducir, son niños de acogida que Sofía tiene bajo custodia temporal a través de una trabajadora social corrupta. Se llama Simona Blanco. Trabaja para el DIF. Ha colocado niños con Sofía 3 veces en los últimos 2 años. Los niños siempre provienen de situaciones problemáticas, sin apoyo familiar, y siempre parecen tener accidentes. A Mateo se le cayó el alma a los pies. Accidentes. Uno murió en un incendio en una casa. Accidental, según la investigación. Otro se ahogó en una alberca, otro se cayó por las escaleras.
Todos dictaminados como accidentes trágicos, y cada vez, Sofía era la afligida madre de acogida que cobraba el dinero del seguro y la compasión antes de mudarse a un nuevo estado. Mateo se levantó, con las manos apretadas. Así que, Emilia y Lucas probablemente están en peligro ahora mismo, concluyó Fermín sombríamente. Sofía ha estado montando la narrativa del abuso durante 6 meses. Te ha establecido como el padre monstruoso. Tiene informes médicos, fotografías, testimonios de testigos, y ahora has sido arrestado. En unas pocas semanas o meses, cuando esos niños tengan un accidente, ¿a quién crees que la policía mirará primero? A mí. Mateo comenzó a pasear, su mente corriendo por escenarios. Incluso si demuestro que el matrimonio es falso, sigo siendo el principal sospechoso. El investigador del seguro verá un motivo. El fiscal verá un patrón, y Sofía se va con $7,200,000 pesos y un historial limpio. A menos que la detengamos primero, Fermín cerró su portátil. El problema es demostrar todo esto. Sofía es cuidadosa. Ha estado haciendo esto durante años sin que la atrapen. Cada documento es lo suficientemente legítimo como para pasar una inspección casual. Cada testigo que ha cultivado testificará que es una madre devota. Y tú eres un hombre soltero sin coartada para la noche en que supuestamente te casaste con ella en Tijuana. Mateo dejó de pasear. Una idea se estaba formando, de la misma manera que a veces le llegaba un diseño completamente formado, como sacar un plano de la nada. No necesitamos demostrar que es culpable. Necesitamos hacer que ella demuestre que es inocente. ¿Qué quieres decir? Sofía cree que estoy atrapado. Cree que lucharé por la vía legal, contrataré abogados, intentaré demostrar que el matrimonio es falso. Eso es lo que espera. Una respuesta predecible de un hombre desesperado. ¿Pero qué pasa si no lucho? Fermín frunció el ceño. ¿Quieres simplemente aceptar que estás casado con ella? Quiero que piense que estoy destrozado, dijo Mateo, derrotado, dispuesto a hacer cualquier cosa para que esto desaparezca. Y entonces, cuando venga a negociar y vendrá, porque aquí hay dinero que ganar, estaré esperando con una trampa que nunca vio venir. Eso es peligroso. Si planea matar a esos niños, entonces tenemos que movernos más rápido. Mateo sacó su teléfono. Necesito que presentes una moción. Quiero reunirme con Sofía, supervisado, oficialmente, a través de los canales adecuados. Quiero ver a mi esposa, cara a cara. Fermín parecía dudoso. La orden de alejamiento impide cualquier contacto. No voy a violarla. Vas a argumentar que tengo derecho a confrontar a mi acusadora, que hay pruebas de fraude, y que una reunión supervisada aclararía la situación. El juez Julio Montero está manejando el caso. Es de la vieja escuela, cree en la confrontación. Lo concederá. ¿Y cuándo te reúnas con ella? Mateo sonrió, pero no había calidez en ello. Voy a ofrecerle algo que no podrá rechazar. Y cuando muerda el anzuelo, voy a destruir su mundo pieza por pieza, de la misma manera que ella intentó destruir el mío. La reunión se organizó para 3 días después en la oficina del DIF, con Simona Blanco como mediadora. Mateo se vistió con esmero, camisa de botones, pantalones caqui, el tipo de atuendo que decía, hombre razonable tratando de cooperar. Había pasado el tiempo intermedio estudiando todo lo que Fermín había reunido, la historia de Sofía, el historial de Beto, los patrones en sus esquemas anteriores. También había hecho algunas llamadas. El negocio de Mateo se especializaba en diseño experiencial, salas de escape, teatro inmersivo, rompecabezas arquitectónicos. Conocía a gente en campos no convencionales, gente que entendía de vigilancia, documentación, forense digital, gente que operaba en las zonas grises de la legalidad. Para cuando entró en el edificio del DIF, había reunido a su propio equipo. Sofía Márquez esperaba en una sala de conferencias con alfombra industrial y carteles motivacionales sobre la familia. Parecía más pequeña en persona, más frágil. Tenía los ojos enrojecidos, las manos entrelazadas en su regazo. La actuación era excelente. La esposa traumatizada, asustada pero valiente. Simona Blanco se sentó a su lado, una mujer de unos 40 años con un corte de pelo severo y una expresión escéptica. Señor Herrera, dijo fríamente. Quiero dejar claro que esta reunión es muy irregular, dadas las acusaciones.
Entiendo, dijo Mateo, sentándose frente a Sofía. La miró directamente. Quiero disculparme. Los ojos de Sofía se abrieron ligeramente. Bien. Eso no era lo que esperaba. He estado revisando mis registros, continuó Mateo, su voz cuidadosamente modulada. Mi memoria de los últimos años no es clara. He estado bajo un estrés tremendo con mi negocio. Creo que es posible que haya bloqueado cosas traumáticas. Dejó que su voz se quebrara ligeramente. Cuando vi esas fotos de Emilia y Lucas, sentí algo, un reconocimiento. Y me di cuenta de que tal vez me he estado mintiendo a mí mismo. Era una ficción magistral, entregada con precisión arquitectónica. Cada palabra diseñada para construir la estructura que Sofía quería ver, un hombre culpable desmoronándose, listo para confesar. Sofía miró a Simona, luego de nuevo a Mateo. ¿Estás diciendo que nos recuerdas? Su voz era pequeña, esperanzada. También una actuación, pero no tan buena como la suya. Ya soy un cebo, replicó Mateo. Han estado planeando matarme durante 3 años. Al menos de esta manera, yo controlo la situación. No, Galván negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Si algo sale mal, 2 niños mueren, y esta gente se sale con la suya con el asesinato de nuevo. Mateo lo miró a los ojos. Detective, me dijo que necesitaba averiguar si yo era una víctima o un actor. Soy una víctima, pero también soy la única persona en posición de detener esto. Galván guardó silencio durante un largo momento. ¿Qué propone exactamente? Mi casa es un lienzo en blanco. Yo la diseñé. Conozco cada línea de visión y cada escondite. La llenamos de micrófonos y cámaras de vídeo. Esconde oficiales en el garaje, el sótano, donde necesite. Cuando Sofía y Beto aparezcan con los niños porque los traerán, los necesitan para el acto final, se incriminarán a sí mismos ante la cámara. Los tendrá por asociación delictuosa para cometer asesinato, secuestro, fraude, todo. Eso es incitación. Es defensa propia. Vienen a matarme. Solo me aseguro de que haya testigos. Galván tamborileó los dedos sobre el escritorio. Necesitaría la aprobación de mi superior, órdenes judiciales, recursos. Necesitaría causa probable, interrumpió Fermín. Había estado sentado en silencio en la esquina. Lo cual Mateo puede proporcionar. Tiene pruebas de que Sofía no es su esposa, que los niños no son suyos, y que ha sido víctima de robo de identidad. Eso es suficiente para autorizar la vigilancia. Galván miró a Mateo. Entiende que si esto sale mal, podría morir. Entiendo que si no hago nada, Emilia y Lucas definitivamente mueren. Y Sofía pasa a su próxima víctima. Y a la víctima después de esa. La voz de Mateo se endureció. Soy un arquitecto, detective. Diseño espacios que controlan los resultados. Confíe en mí, esto funcionará. Finalmente, Galván asintió. Está bien. Pero lo haremos a mi manera. Mi gente, mis reglas. Y si en algún momento creo que esos niños están en peligro, intervenimos antes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pasaron las siguientes 2 horas planeando. Galván obtendría órdenes judiciales basadas en la investigación de robo de identidad. Colocaría oficiales en la casa antes de que llegara Sofía, escondidos en el sótano y el garaje. Mateo llevaría un micrófono. La casa tendría cámaras en cada habitación. Si Sofía o Beto decían algo incriminatorio, lo que fuera, serían arrestados en el acto. Mientras finalizaban los detalles, Mateo sintió la calma familiar que venía de resolver un problema de diseño complejo. Todas las variables estaban consideradas. Todas las piezas estaban en su lugar. Pero Gabriela Estrada lo apartó mientras se iba. Mateo, ten cuidado. Sofía es lista. Si huele una trampa. No lo hará, dijo él, porque le voy a dar exactamente lo que espera, un hombre desesperado demasiado débil para defenderse. Nunca verá al arquitecto debajo. La semana pasó en una cuidadosa preparación. Mateo liquidó activos públicamente, asegurándose de que Sofía supiera que el dinero se estaba moviendo.
La llamó 2 veces, con la voz temblorosa y derrotada, preguntándole si podía perdonarlo. Cada conversación fortalecía su confianza, la convencía más de que estaba roto. Mientras tanto, su equipo trabajaba en silencio. Gabriela documentó los movimientos de Sofía y Beto. El contador forense rastreó los flujos de dinero a través de todos sus esquemas anteriores, y Mateo adaptó su casa, añadiendo cámaras ocultas que parecían rejillas de ventilación, micrófonos incrustados en las luminarias. Para el miércoles por la noche, todo estaba listo. El jueves amaneció claro y frío. El equipo de Galván llegó antes del amanecer, tomando posiciones en el sótano y el garaje. Mateo llevaba un micrófono bajo la camisa, casi invisible. Las cámaras estaban en vivo, grabando en servidores externos. A las 10 de la mañana, el coche de Sofía entró en el camino de entrada. Se bajó, con un aspecto confiado y hermoso en un vestido de verano que sugería inocencia. Beto la siguió, más alto y endurecido, y en el asiento trasero, visibles a través de la ventana, había 2 rostros pequeños, Emilia y Lucas. Mateo abrió la puerta con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bienvenidos», dijo. «Me alegro mucho de que hayan venido». Sofía le besó la mejilla, sus labios fríos. «Somos familia», dijo. «La familia es lo primero». Mientras entraban, Mateo pensó, «No tienes ni idea de en lo que te acabas de meter, pero estás a punto de descubrirlo». La trampa estaba puesta. Ahora, solo tenía que activarla. Capítulo 4. La actuación. Emilia y Lucas parecían aterrorizados. Se sentaron en el sofá de cuero de Mateo con la postura rígida de los niños que han aprendido que la quietud significa seguridad. Emilia era mayor, quizás 7 años, a pesar de que los papeles decían 6, con ojos hundidos que habían visto demasiado. Lucas se aferraba a un conejo de peluche al que le faltaba una oreja, con el pulgar en la boca a pesar de ser demasiado mayor para ello. La casa de Mateo era todo cristal y ángulos agudos, diseñada para difuminar la línea entre el interior y el exterior. La luz de la mañana inundaba a través de ventanas de piso a techo que daban a la meseta. Sofía caminaba por ella como si fuera la dueña, sus dedos recorriendo sus muebles a medida, sus maquetas arquitectónicas, calculando su valor. «Hermosa casa», dijo. «Los niños y yo podríamos ser muy felices aquí». «Pensé que tomarías el dinero y buscarías tu propio lugar», dijo Mateo con cuidado. El micrófono bajo su camisa se sentía como si le quemara la piel. En el sótano, Galván y otros 3 oficiales escuchaban cada palabra. «Bueno», Sofía se acomodó en un sillón, cruzando las piernas, «pensé que tal vez deberíamos intentar que este matrimonio funcione. Por el bien de los niños». Beto estaba junto a la ventana, su lenguaje corporal incorrecto para alguien que supuestamente no era parte de esta ecuación. Demasiado posesivo, demasiado cómodo. Se dio cuenta de que Mateo lo miraba y sonrió. No de forma amistosa, sino desafiante. «Este es Beto Rivas», dijo Sofía con fluidez. «Me ha estado ayudando. Un amigo de la iglesia». «¿Iglesia?», repitió Mateo. «Claro». Se movió a la cocina, de concepto abierto, visible desde todos los ángulos, y comenzó a hacer café. Las cámaras ocultas en las luces del techo capturaron todo. Emilia le susurró algo a Lucas. El niño negó con la cabeza, aferrándose más fuerte a su conejo. «Emilia, Lucas», dijo Mateo con suavidad. «¿Quieren un poco de jugo? ¿Galletas?» Emilia miró a Sofía en busca de permiso. Sofía asintió, su sonrisa cálida y maternal. «Eso es muy amable de parte de su padre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como miel venenosa. Su padre. Construyendo la narrativa, reforzando la mentira, incluso ahora que creía haber ganado. Mateo trajo cajas de jugo y un plato de galletas, compradas en la tienda. Nada que pudiera ser manipulado. Se sentó frente a los niños. «He estado mirando sus fotos. A ambos les gusta dibujar». Emilia asintió levemente. Lucas no dijo nada. «Soy arquitecto», continuó Mateo. «Dibujo edificios. Quizás alguna vez podrían mostrarme sus dibujos». «No haremos eso», interrumpió Sofía, dadas las circunstancias. «Pero es dulce que lo intentes». Beto resopló desde su posición junto a la ventana.
Todo esto es dulce. Un tipo rico tratando de comprar de nuevo su alma. Beto, la voz de Sofía contenía una advertencia. ¿Qué? Eso es lo que es. Él sabe lo que hizo. Está tratando de arreglarlo con dinero. Beto se acercó, invadiendo el espacio de Mateo. Pero no puedes comprar de nuevo lo que les hiciste a estos niños, ¿verdad? No puedes comprar de nuevo las pesadillas. ¿El miedo? Mateo lo miró a los ojos. No, no puedo. ¿Exacto? Beto estaba disfrutando esto. La dinámica de poder, la emoción de intimidar a alguien que creía roto. Así que vas a firmar todo como prometiste. Y luego vas a desaparecer. Deja que Sofía críe a estos niños en paz. Esto no estaba en el guión. Sofía parecía irritada. Beto estaba presionando demasiado, revelando demasiado. Pero Mateo vio la oportunidad, la grieta en su fachada. Firmaré lo que quieras, dijo Mateo. Solo quiero entender algo primero. ¿Entender qué? La voz de Sofía era cautelosa ahora. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo construiste todo esto? Mateo señaló los papeles esparcidos en su mesa de café. El acta de matrimonio falsificada. La documentación falsa. Es un trabajo impresionante. La atención al detalle. La paciencia. La expresión de Sofía cambió, halagada a pesar de sí misma. No fue tan difícil. Tú lo hiciste fácil. ¿Cómo? Estás solo. Sin familia, sin amigos cercanos. Vives aquí como un ermitaño. Cuando Beto instaló tu sistema de seguridad hace 3 años, supimos que eras perfecto. Se estaba entusiasmando con el tema, incapaz de resistirse a explicar su astucia. Todos esos registros simplemente en tu casa. Credencial del INE, acta de nacimiento, pasaporte. Beto fotografió todo. Mientras estuve allí, fuiste a hacerle café, dijo Beto. Me tomó 15 minutos clonar todo. Ni siquiera te diste cuenta. Mateo asintió lentamente, sonsacándoles información. ¿Y el matrimonio? ¿Cómo lo falsificaste? Contratamos a alguien que se parecía a ti. Un actorcillo, sin suerte. Le dimos 36,000 dólares pesos para hacer de novio en Tijuana. Tomó 1 hora. Sofía se rió. La empleada del registro civil apenas le miró la cara. Estaba más interesada en su teléfono. Inteligente, dijo Mateo. ¿Y los niños? La temperatura en la habitación bajó 10 grados. ¿Qué pasa con los niños? La voz de Sofía era plana ahora. ¿Dónde los encontraste? ¿Cómo les explicaste a Emilia y Lucas que de repente tenían un padre que nunca habían conocido? La cabeza de Emilia se levantó de golpe ante eso. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, y él vio el destello de esperanza, o quizás reconocimiento. Ella lo sabía. La niña sabía que algo andaba mal. Eso no es asunto tuyo, dijo Sofía. Creo que sí lo es. Mateo se levantó. Porque he estado pensando en la historia que construiste. Es elegante, hermosa incluso, como la buena arquitectura. Pero cada edificio tiene cimientos, y tengo curiosidad por los tuyos. Beto se movió más rápido de lo que Mateo esperaba, cruzando la habitación en 3 zancadas, plantándosele en la cara. Haces demasiadas preguntas. Beto, para. Sofía se levantó, su compostura rompiéndose. Mateo, creo que deberíamos firmar los papeles y... ¿Y qué? Mateo no retrocedió. ¿Tomas el dinero y desapareces? ¿O tienes algo más planeado? El silencio se extendió como un cable a punto de romperse. Entonces Lucas comenzó a llorar, sollozos silenciosos y entrecortados que intentó ahogar en su conejo. Emilia le pasó un brazo por encima. Y la mirada que le dirigió a Sofía era de puro odio. Quiero ir a casa, susurró Lucas. Quiero a mi mamá de verdad. Sofía se movió rápidamente, agarrando a Lucas por el brazo. Estás en casa, y yo soy tu madre. Deja de llorar. Suéltalo, la voz de Mateo cortó la habitación. Perdón. Dije, suéltalo.
Mateo dio un paso adelante. Le estás haciendo daño. Beto empujó a Mateo hacia atrás. Siéntate y cállate. Fue entonces cuando la puerta del sótano se abrió y el detective Galván salió, con su arma desenfundada. Beto Rivas, aléjese de Mateo Herrera. Sofía Márquez, suelte al niño. Ahora. Dos oficiales más emergieron del garaje, con las armas desenfundadas. El rostro de Sofía se puso blanco, luego rojo. Soltó a Lucas, quien corrió hacia Emilia. La niña envolvió sus brazos alrededor de su hermano, ambos temblando. ¿Qué es esto? La voz de Sofía era estridente. ¿Qué diablos es esto? Este es el fin de tu juego, dijo Galván. Sofía Márquez y Beto Rivas están bajo arresto por asociación delictuosa, fraude, robo de identidad, corrupción de menores, y una docena de otros cargos que vamos a añadir una vez que terminemos la investigación. Beto se abalanzó sobre Mateo, pura rabia, sin pensar. Mateo se hizo a un lado fácilmente, y dos oficiales derribaron a Beto al suelo. Cayó con fuerza, maldiciendo. Sofía era más lista. No luchó, simplemente se quedó allí con las manos en alto, su mente visiblemente corriendo. Esto no se sostendrá. No pueden probar nada. Te tenemos grabada, dijo Galván, haciendo una seña a un oficial para que la esposara, admitiendo fraude de identidad, falsificación, asociación delictuosa, y eso solo en los últimos 20 minutos. Obtenido ilegalmente. En realidad, Fermín Ochoa entró en la habitación desde donde había estado esperando afuera. El señor Herrera llevaba un micrófono con su total consentimiento, en su propia casa, después de recibir amenazas. Todo lo que grabamos es completamente legal y admisible en un tribunal. Mateo observó el rostro de Sofía mientras la comprensión la golpeaba. Había entrado en su casa pensando que era la depredadora. Lo había explicado todo, se había jactado de su astucia, todo mientras las cámaras y los micrófonos documentaban cada palabra. Miró a Mateo, y él vio el momento en que se dio cuenta. ¿Me engañaste? No, dijo Mateo en voz baja. Diseñé un espacio donde la verdad pudiera salir a la luz. Tú eres la que eligió llenarlo de confesiones. Mientras los oficiales se llevaban a Sofía y Beto esposados, Mateo se arrodilló frente a Emilia y Lucas. Todavía lloraban, todavía aterrorizados. Están a salvo ahora, dijo. Nadie les va a hacer más daño. Emilia lo miró con esos ojos demasiado viejos. ¿Eres realmente nuestro padre? No, dijo Mateo con suavidad. No lo soy. Pero me aseguraré de que vuelvan con gente que realmente se preocupa por ustedes. Los oficiales habían llamado al DIF, al verdadero DIF, no a Simona Blanco, que estaba siendo arrestada en su oficina por complicidad en ese momento. Una trabajadora social llegó en menos de una hora, alguien en quien Galván confiaba, que llevó a Emilia y Lucas a un lugar seguro. Mientras se iban, Emilia miró hacia atrás a Mateo. Gracias, articuló con los labios. Él asintió. Los niños estaban a salvo. Esa era la primera fase. Pero Mateo no había terminado. Ni de lejos. Capítulo 5. La red del arresto de Simona Blanco apareció en las noticias locales, pero la historia completa no se supo de inmediato. El detective Galván estaba construyendo su caso con cuidado, capa por capa, sin querer asustar a los otros implicados que pudieran estar involucrados. Mateo se reunió con él 3 días después en la misma cafetería donde se había encontrado con Gabriela Estrada. Tenemos un problema, dijo Galván sin preámbulos. Sofía y Beto no están hablando. Ambos contrataron abogados de inmediato. Defensores públicos, competentes. Sin su cooperación, podemos probar el robo de identidad y la asociación delictuosa, pero no los asesinatos. ¿Qué hay de los niños que murieron?, preguntó Mateo. ¿Marcus? Los otros. Circunstancial. Tenemos muertes sospechosas en 3 estados diferentes, pero las investigaciones originales las dictaminaron como accidentales. Reabrir esos casos llevará meses, quizás años. Y mientras tanto, Sofía y Beto llegarán a un acuerdo. Galván parecía exhausto. En el mejor de los casos, cumplirán de 5 a 7 años. Luego saldrán y empezarán de nuevo con nuevas identidades, nuevas víctimas. La mandíbula de Mateo se tensó.
Eso no es justicia. No, no lo es. Pero así funciona el sistema. Entonces quizás, dijo Mateo lentamente, necesitamos trabajar fuera del sistema. Los ojos de Galván se entrecerraron. Mateo, soy policía. No puedo. Sé que no puedes, pero yo sí. Mateo sacó su teléfono, mostrando a Galván una serie de documentos que Gabriela había recopilado. Sofía y Beto son parte de una red más grande. No son solo ellos y Simona. Hay al menos otras 6 personas involucradas. Falsificadores, trabajadores sociales corruptos en otros 2 estados, un abogado en Hermosillo que se especializa en agilizar las adopciones irregulares, y alguien en el Registro Civil de Baja California que ha estado procesando matrimonios fraudulentos durante años. ¿Cómo encontraste esto? Gabriela Estrada es muy buena en su trabajo, y le pagué mucho dinero para que fuera minuciosa. Mateo extendió los documentos sobre la mesa. Esta red ha estado operando durante al menos una década. Han procesado más de 50 matrimonios fraudulentos, robado millones en activos y, hizo una pausa, podemos rastrear conexiones con al menos 15 muertes sospechosas de niños bajo su cuidado. Galván miró los documentos. 15 niños. Quizás más. Gabriela sigue investigando. Mateo se inclinó hacia adelante. Esto es lo que propongo. Tú sigues construyendo tu caso contra Sofía, Beto y Simona. Hazlo hermético. Pero déjame encargarme de los demás. ¿Encargarte de ellos cómo? Destruyendo sus vidas de la misma manera que ellos destruyeron las vidas de sus víctimas. Exponiéndolos. Asegurándome de que todos sepan lo que han hecho. Eso es tomarse la justicia por su mano. No, dijo Mateo. Es información pública. Todo lo que voy a hacer es legal. Voy a encontrar a cada víctima que han creado, cada documento que han falsificado, cada crimen que han cometido, y lo voy a hacer todo muy, muy público. Galván guardó silencio durante un largo momento. Estás hablando de arruinar a la gente. Estoy hablando de justicia para 15 niños muertos que nunca tuvieron voz. Finalmente, Galván asintió. No puedo apoyar esto oficialmente, pero no puedo impedirte que realices tu propia investigación como víctima de robo de identidad. Y si por casualidad encuentras información que conduzca a cargos penales en otras jurisdicciones, se encogió de hombros, así es como funciona la buena ciudadanía. Mateo sonrió. Gracias, detective. El abogado en Hermosillo se llamaba Rogelio Vargas sin relación con el oficial que había arrestado a Mateo, solo un nombre compartido por coincidencia. Dirigía un pequeño bufete especializado en derecho de familia, específicamente en acogida y adopción. En papel, parecía legítimo, pero Gabriela había encontrado las conexiones, empresas fantasma, cuentas en el extranjero y un patrón de colocaciones aceleradas que siempre parecían beneficiar a padres que luego cobraban importantes pagos de seguros. Mateo condujo a Hermosillo un martes por la mañana. Había programado una cita con un nombre falso, afirmando que quería discutir la adopción de un niño. La oficina de Vargas estaba en una plaza comercial entre un salón de uñas y una taquería. Alquiler barato, perfil bajo. Vargas tenía 50 años, era calvo, con la sonrisa aceitosa de alguien que había pasado años perfeccionando un encanto insincero. Señor Morales, saludó a Mateo usando el nombre falso. Por favor, siéntese. Dígame qué le trae por aquí. Estoy buscando adoptar, dijo Mateo, pero he tenido algunas complicaciones con mi verificación de antecedentes. Esperaba que pudiera ayudar a agilizar el proceso. Los ojos de Vargas brillaron. Me especializo en casos difíciles. ¿De qué tipo de complicaciones estamos hablando? Nada serio, solo algunos problemas financieros en mi pasado, bancarrota, ese tipo de cosas. Pero ahora tengo recursos, y realmente quiero darle un buen hogar a un niño. Por supuesto. Por supuesto. Vargas sacó unos formularios. El proceso de adopción estándar puede llevar años, pero con la motivación adecuada, a veces podemos acelerar las cosas. Hay niños en situaciones difíciles que necesitan una colocación inmediata. ¿Motivación significa dinero? Significa honorarios apropiados por servicios acelerados. Vargas deslizó un papel sobre el escritorio. Mi tarifa de consulta es de $180,000 pesos.
Si puedo ayudarle, y estoy seguro de que puedo, habría honorarios adicionales por la colocación, la documentación y para asegurar que todos los requisitos legales se satisfagan. Mateo fingió considerarlo. ¿Cuánto en total? 900,000 dólares pesos, en efectivo, y tendría un niño colocado con usted en un mes. ¿Un mes? ¿Eso es rápido? Tengo conexiones con el DIF. Siempre hay niños que necesitan hogares urgentemente. Vargas se reclinó, confiado. Niños de entornos problemáticos. Sin apoyo familiar. El tipo de casos en los que los trabajadores sociales están felices de colocarlos rápidamente con padres financieramente estables. Mateo grabó cada palabra con su teléfono, colocado sobre el escritorio como si solo estuviera revisando mensajes. ¿Y estos niños vienen con toda la documentación adecuada? ¿Todo lo que se necesita? Actas de nacimiento, expedientes médicos, incluso fotografías con fecha anterior para sus álbumes de fotos. Creamos un historial completo. Por 900,000 dólares pesos, es una ganga, de verdad. Adoptar a través de los canales oficiales cuesta casi lo mismo en honorarios legales y lleva años. Mi método es más rápido, más limpio, sonrió Vargas, y más rentable para todos los involucrados. Mateo se levantó. Gracias por su tiempo, señor Vargas. Necesitaré pensarlo. Por supuesto. Pero no espere demasiado. Estas oportunidades no duran. Al salir, Mateo le envió un mensaje a Gabriela, lo tengo grabado. Envía el paquete. El paquete era un detallado dossier que Gabriela había compilado, cada adopción ilegal que Vargas había facilitado, cada documento fraudulento que había presentado, cada peso que había pasado por sus cuentas en el extranjero. En una hora, las copias estarían en los escritorios del Colegio de Abogados de Sonora, la FGR y 3 periódicos importantes. Vargas estaría destruido por la mañana, su cédula profesional revocada, su bufete cerrado y cargos penales presentados. No traería de vuelta a los niños que murieron, pero le impediría crear nuevas víctimas. Uno menos, quedaban 5. La trabajadora social corrupta en Chihuahua se llamaba Daphne Soto. Había estado colocando niños en la red de Sofía durante 3 años, cobrando 360,000 dólares pesos por colocación. Gabriela la rastreó hasta una cafetería en Chihuahua donde se reunía con una mujer que parecía nerviosa, probablemente otra madre de acogida de la red. Mateo no se acercó a Daphne directamente. En cambio, había contratado a una periodista, una mujer llamada Juana Largo, que se especializaba en reportajes de investigación sobre fraude en el bienestar infantil. Mateo le había dado todo, registros financieros, documentos de colocación, la conexión con las muertes sospechosas de niños. El artículo de Juana se publicó el martes siguiente en el Diario de Chihuahua. El titular decía, trabajadora del DIF acusada de vender niños en red de adopción ilegal. Era minucioso, condenatorio y completamente factual. Cada fuente fue verificada, cada afirmación documentada. Para el miércoles, Daphne Soto estaba bajo custodia, enfrentando cargos federales. 2 menos. El falsificador de identidades en Tijuana era más difícil. Operaba bajo múltiples nombres, cambiando de identidad como de ropa. Pero Gabriela lo encontró a través de patrones financieros, transacciones de Bitcoin, cuentas en el extranjero, las migajas de pan digitales que no podía borrar por completo. Mateo no necesitaba enfrentarlo. Solo necesitaba exponerlo. Una sola pista anónima a la División de Delitos Cibernéticos de la FGR, respaldada por pruebas exhaustivas, fue suficiente. Los agentes allanaron el apartamento del falsificador a las 6 de la mañana de un jueves. Encontraron miles de identificaciones falsas, documentos falsificados y una lista de clientes que parecía un quién es quién de las empresas criminales. 3 menos. El empleado corrupto del Registro Civil de Baja California se llamaba Aldo Lara. Había estado procesando matrimonios fraudulentos durante una década, cobrando 9,000 dólares pesos por acta falsa. Mateo visitó Tijuana personalmente para este. La Fiscalía General del Estado de Baja California estaba interesada en perseguir la corrupción. Mateo tenía una cita con un fiscal llamado Néstor Salas, que había hecho su carrera persiguiendo a funcionarios públicos. Señor Herrera, dijo Salas, estrechándole la mano.
Entiendo que tiene información sobre fraude matrimonial. Mateo expuso todo, el falso matrimonio con Sofía, el empleado que lo había procesado sin la verificación adecuada, el patrón de matrimonios fraudulentos durante 10 años. Aldo Lara ha facilitado al menos 200 matrimonios ilegales. Cada uno fue un predicado para delitos mayores, robo de identidad, fraude, lavado de dinero. Los ojos de Salas se abrieron de par en par mientras revisaba los documentos. Esto es sustancial. ¿Cómo recopiló esto? Contraté investigadores. Después de descubrir lo que me pasó, quise entender el alcance completo. ¿Y está dispuesto a testificar? Absolutamente. Salas se reclinó. Señor Herrera, lo que me ha traído podría desmantelar toda una red criminal. Deme 2 semanas. Aldo Lara estará bajo custodia, y lo haremos hablar para llegar a sus cómplices. 4 menos. Los 2 miembros restantes de la red eran trabajadores sociales en Jalisco y Nuevo León. Mateo usó la misma estrategia, dosiers exhaustivos entregados a fiscales, periodistas y fuerzas del orden. En un mes, ambos estaban bajo investigación. En 2 meses, ambos fueron arrestados. 6 menos. Red destruida. Mateo se reunió con el detective Galván una última vez antes de que comenzaran los juicios. Hiciste un buen trabajo, dijo Galván, aunque su expresión era complicada, parte admiración, parte preocupación. Pero te hiciste muchos enemigos. Ellos se hicieron enemigos primero, replicó Mateo. Yo solo me aseguré de que esos enemigos tuvieran nombres, caras y antecedentes penales. La abogada de Sofía afirma que orquestaste una conspiración para incriminarla, que tú eres el verdadero criminal aquí. Mateo sonrió. Que intente demostrarlo. Cada persona que expuse había cometido crímenes reales. Cada documento que proporcioné era legítimo. No incriminé a nadie. Solo encendí las luces. Galván asintió lentamente. El juicio comienza el próximo mes. Sofía, Beto y Simona se enfrentan a más de 30 cargos. Se enfrentan a un mínimo de 20 años. ¿Y los niños? Emilia y Lucas. A salvo. Reunidos con su madre biológica. Resulta que ella los había estado buscando durante 2 años después de que Sofía convenciera al DIF de que estaban siendo abusados bajo su cuidado. Mateo sintió que algo se aliviaba en su pecho. Bien. Eso es bueno. ¿Y tú? Preguntó Galván. ¿Qué pasa ahora? Mateo miró por la ventana de la oficina de Galván hacia la lejana meseta donde se alzaba su casa de cristal. Ahora vuelvo a mi vida. Diseñar edificios. Crear espacios. Intentar recordar que no todo el mundo es un depredador. Pero sabía que eso no era del todo cierto. Mateo había descubierto algo sobre sí mismo en los últimos 2 meses. Era bueno en la venganza, bueno desmantelando estructuras criminales complejas, bueno encontrando debilidades y explotándolas. Y en algún lugar en el fondo de su mente, ya estaba pensando en el próximo problema, la próxima injusticia que necesitaba la precisión de un arquitecto para resolverse. Pero eso era para más tarde. Por ahora, todavía quedaba una cosa por hacer. Capítulo 6. El ajuste de cuentas. El juicio de Sofía Márquez, Beto Rivas y Simona Blanco se convirtió en una sensación mediática. La red de fraude matrimonial, la llamaron los periódicos, aunque a Mateo eso le parecía inadecuado. No era solo fraude. Era depredación sistemática, sufrimiento diseñado, asesinato calculado disfrazado de tragedia. El juez Julio Montero presidió, un hombre de unos 70 años con cabello gris acero y sin paciencia para las teatralidades legales. La sala del tribunal estaba abarrotada todos los días de reporteros, víctimas, familias y entusiastas del crimen real que trataban los procedimientos como entretenimiento. Mateo asistió a cada sesión, sentado en la última fila, observando. La abogada defensora de Sofía era una mujer llamada Alicia Guerrero, cara y competente. Construyó una estrategia en torno a la duda razonable, argumentando que Mateo era un ex esposo vengativo que había fabricado pruebas para destruir a su antigua esposa. Era una mentira audaz, que requería que Sofía admitiera el matrimonio mientras negaba todo lo demás. Señora Márquez, se dirigió Guerrero a Sofía en el estrado, usando cuidadosamente el apellido de casada. ¿Puede explicarle al jurado cómo su esposo ha tergiversado su relación?
Sofía parecía más pequeña en su uniforme de reclusa, con el pelo recogido, sin maquillaje. Había perfeccionado la expresión de víctima herida. Mateo y yo teníamos problemas. Todos los matrimonios los tienen. Pero cuando solicité la separación y busqué la custodia de nuestros hijos, se volvió vengativo. Quería destruirme fabricando pruebas de una conspiración criminal. Contrató investigadores para torcer la verdad, para hacer parecer que yo era alguien que no soy. Fue una actuación magistral. Varios miembros del jurado parecían comprensivos. Luego la fiscalía llamó a su primer testigo, Emilia. La niña tenía 8 años, su edad real finalmente confirmada. Llevaba un vestido azul y parecía aterrorizada, su mano aferrada a la de una terapeuta que se sentaba a su lado. El juez había permitido adaptaciones especiales para su testimonio. El fiscal, un hombre llamado Elías Rangel, se acercó con delicadeza. Emilia, ¿puedes decirnos quién es Sofía Márquez? La voz de Emilia era apenas audible. Ella me llevó. ¿Te llevó de dónde? De mi mamá. Dijo que mi mamá era mala, que no podía cuidarme. Pero no era verdad. Las lágrimas corrían por el rostro de Emilia. Me tuvo en una casa con un hombre llamado Beto. Gritaban mucho. Nos hacían hacer cosas. ¿Qué tipo de cosas? Nos tomaban fotos con moratones. Decían que teníamos que mentir y decir que nuestro papá nos hacía daño, pero no teníamos papá. La abogada de Sofía objetó, alegando testimonio de oídas, manipulación. Pero el juez permitió que el testimonio continuara. Emilia, dijo Rangel en voz baja. ¿Sofía alguna vez te hizo daño? La niña asintió. Nos pegaba cuando no hacíamos lo que decía. Y ella, la voz de Emilia se quebró. Dijo que si le decíamos a alguien, algo malo pasaría. Como lo que le pasó a Marcos. ¿Quién era Marcos? Otro niño que se quedó con Sofía. Murió en un incendio. Sofía dijo que fue un accidente, pero Lucas y yo lo sabíamos. Sabíamos que ella lo hizo. La sala del tribunal estalló. El juez pidió orden. El rostro de Sofía se había puesto pálido, su máscara resbalando por primera vez. El caso de la fiscalía era abrumador. Llamaron a contadores forenses que rastrearon el dinero a través de empresas fantasma. Llamaron a víctimas anteriores de los esquemas de Sofía y Beto, hombres a los que les habían robado la identidad, sus vidas destruidas. Llamaron a peritos en incendios que testificaron que la muerte de Marcos era sospechosa, que la evidencia sugería un incendio provocado. Y llamaron a Mateo. Subió al estrado el 12º día del juicio. Rangel lo vio a través de todo, el arresto, el descubrimiento, el acta de matrimonio falsa. Mateo mantuvo su voz uniforme, factual, dejando que las pruebas hablaran. Luego Guerrero lo contrainterrogó. Señor Herrera, dijo, rodeándolo como un depredador. ¿Espera que este jurado crea que nunca se casó con mi cliente? ¿Nunca tuvo hijos con ella? Eso no es lo que espero, respondió Mateo. Eso es lo que las pruebas demuestran. El análisis pericial del acta de matrimonio muestra que la firma no es mía. Las pruebas de ADN demuestran que Emilia y Lucas no son mis hijos biológicos. Y los registros de mi negocio muestran que estuve en 3 estados diferentes durante el tiempo que supuestamente me casé con su cliente en Tijuana. O quizás contrató a alguien para que se hiciera pasar por usted. ¿Para crear una coartada? Para distanciarse de una relación que se volvió inconveniente. La voz de Guerrero se elevó. No es cierto, señor Herrera, que es usted un hombre rico con activos significativos. Tengo una buena posición económica, sí. Y no es cierto que en un divorcio, su esposa tendría derecho a la mitad de esos activos. Si tuviera una esposa, hipotéticamente, sí. Así que tenía un motivo para destruirla, para fabricar toda esta teoría de la conspiración para evitar pagar lo que debía. Mateo se inclinó hacia adelante. Licenciada Guerrero, su cliente robó mi identidad. Creó un matrimonio falso, hijos falsos, denuncias de abuso falsas. Intentó estafarme $54 millones de pesos. Y basándose en las pruebas presentadas por la fiscalía, es responsable de la muerte de múltiples niños bajo su cuidado. No necesité fabricar nada.
La verdad era lo suficientemente condenatoria. Guerrero intentó varios ángulos más, pero Mateo no cedió. Había pasado su carrera diseñando estructuras complejas, entendía cómo defenderlas bajo presión. Cuando bajó del estrado, se encontró con la mirada de Sofía. Lo miraba con puro odio, la máscara finalmente desaparecida. Bien. Que el jurado viera lo que realmente era. El juicio duró 6 semanas. El abogado de Beto intentó afirmar que él era simplemente un títere de Sofía, siguiendo sus órdenes. La abogada de Simona argumentó que había sido engañada, que no sabía nada del fraude de seguros ni de las muertes. Nada de eso importó. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime en todos los cargos. Sofía Márquez, culpable de 47 cargos, incluyendo asociación delictuosa para cometer asesinato, robo de identidad, fraude, corrupción de menores y falsificación de documentos oficiales. Beto Rivas, culpable de 39 cargos. Simona Blanco, culpable de 28 cargos. La sentencia llegó un mes después. El juez Montero miró a los acusados con un disgusto no disimulado. Lo que ustedes 3 han hecho, dijo, su voz resonando en la silenciosa sala del tribunal, representa una de las conspiraciones más calculadas y crueles que este tribunal haya visto jamás. Se aprovecharon de niños vulnerables. Destruyeron vidas inocentes. Asesinaron con planificación y premeditación, y luego se marcharon como si no hubieran hecho nada malo. Sentenció a Sofía a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Beto recibió 45 años. Simona, 35. Mientras los alguaciles se los llevaban, Sofía se giró una última vez para mirar a Mateo. Sus labios se movieron, formando palabras que pudo leer: esto no ha terminado. Pero sí lo estaba, al menos para ella. Después de la sentencia, Mateo se quedó fuera del juzgado bajo el brillante sol de Baja California. Gabriela Estrada se unió a él, encendiendo un cigarrillo. «Se siente bien, ¿verdad?», dijo. «¿Justicia?» «Se siente necesario», respondió Mateo. «No es exactamente lo mismo». «¿Qué harás ahora?» «Irme a casa, trabajar, intentar olvidar». Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era del todo cierto. Había cambiado en los últimos meses. El arquitecto aislado que vivía solo en una meseta, diseñando edificios y evitando el contacto humano, esa persona se había ido. En su lugar había alguien que entendía cómo luchar, cómo exponer, cómo derribar estructuras de mentiras y reemplazarlas con la verdad. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto del detective Galván. Me llegó un caso nuevo. Una red de robo de identidad que se dirige a víctimas ancianas. Podría necesitar la perspectiva de un arquitecto. ¿Interesado? Mateo miró el mensaje durante un largo momento. Luego respondió: envíame los archivos. Gabriela vio su expresión y sonrió. Cuidado, Mateo. Podrías cogerle el gusto a esto. Quizás, admitió. O quizás simplemente aprendí que a veces la mejor venganza es asegurarse de que los depredadores ya no puedan cazar. Caminó hacia su coche, el calor del desierto brillando en el pavimento. Detrás de él, el juzgado se erigía como un monumento a la justicia imperfecta, lenta, pero finalmente efectiva. Y delante de él, de vuelta a casa en su meseta, esperaba la casa de cristal donde todo había comenzado. La trampa que había atrapado a Sofía Márquez, el espacio que diseñó para exponer la verdad. Mateo Herrera siempre había sido un arquitecto. Solo que nunca antes se había dado cuenta de que algunas de las estructuras más importantes no se construían con acero y cristal. Se construían con pruebas, exposición y la aplicación precisa de presión en los puntos débiles. Y él era muy bueno encontrando puntos débiles. Capítulo 7. Fantasma en el cristal. 6 meses después del juicio, la vida de Mateo debería haber vuelto a la normalidad. Su negocio prosperaba. El proyecto del resort de Los Cabos se había completado con críticas muy favorables, y 3 nuevos clientes habían firmado contratos. Su reputación en los círculos arquitectónicos había mejorado. La atención mediática del juicio había traído una publicidad inesperada, posicionándolo como un superviviente que había superado la adversidad. Pero la normalidad se sentía como una mentira. Estaba viviendo.
Mateo estaba en su casa de cristal a las 3 de la madrugada, incapaz de dormir, observando la noche del desierto a través de ventanas de piso a techo. La casa que había diseñado para difuminar la línea entre el interior y el exterior ahora se sentía expuesta, vulnerable. Había añadido cámaras de seguridad, cerraduras reforzadas, sensores de movimiento. Gabriela había sugerido una habitación del pánico. Se había reído en su momento, pero últimamente, la idea parecía menos paranoica. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Disfrutando de tu victoria? El texto heló la sangre de Mateo. Sofía estaba en prisión, de máxima seguridad. No debería tener acceso a un teléfono. Pero había aprendido por las malas que la gente como ella encuentra la manera. Hizo una captura de pantalla del mensaje y se lo reenvió al detective Galván, luego bloqueó el número. Era el 7º mensaje amenazante que recibía en 3 meses. Galván había investigado cada uno. Los textos provenían de teléfonos de usar y tirar, rebotados a través de VPNs, imposibles de rastrear definitivamente. Tiene amigos fuera, le había dicho Galván. Gente que trabajaba con su red y que aún no hemos atrapado. Están enfadados. ¿Debería preocuparme? Sinceramente, no lo sé. Sofía está encerrada de por vida. No puede tocarte directamente. Pero Galván había dudado. Ten cuidado, Mateo. Ahora, de pie en su casa de cristal en la oscuridad, Mateo se preguntaba si había cometido un error. No al exponer a Sofía eso había sido necesario, lo correcto, sino en la forma en que había vivido después. Había vuelto a su vida aislada, pensando que la victoria significaba seguridad. Quizás el aislamiento no era protección. Quizás era vulnerabilidad. Su teléfono vibró de nuevo. Otro número desconocido. Esta vez, no un texto, sino un mensaje de vídeo. Mateo casi no lo abre. Luego, su curiosidad de arquitecto superó su cautela. Necesitaba saber a qué se enfrentaba. El vídeo era corto, granulado, grabado en una sala de visitas de una prisión. Sofía estaba sentada frente a alguien cuyo rostro se mantenía cuidadosamente fuera de plano, pero su voz era clara. Dile que le mando saludos. Dile que los muros que construyó no son tan fuertes como cree. Dile. Sonrió, y la expresión fue escalofriante. Dile a un arquitecto que debería saber que toda estructura tiene una debilidad. Solo hay que saber dónde empujar. El vídeo terminó. Mateo se quedó muy quieto, su mente procesando las implicaciones. Esto no era solo acoso. Era una amenaza, específica e intencional. Sofía le estaba diciendo que había encontrado algo, una debilidad en sus defensas, una vulnerabilidad que él había pasado por alto. ¿Pero cuál? Pasó las siguientes 3 horas revisándolo todo, su sistema de seguridad, sus registros financieros, sus contactos comerciales, buscando la debilidad que Sofía había encontrado. Al amanecer, la descubrió. Había un patrón en sus recientes adquisiciones de clientes. 3 nuevos proyectos, todos provenientes de una única fuente de referencia, una firma de arquitectura boutique en Oaxaca que se especializaba en conectar a diseñadores con clientes de alto nivel. Mateo había estado agradecido por las referencias, no las había cuestionado. Ahora, investigó más a fondo. La firma se llamaba Grupo de Diseño Elevación. Se había establecido hace 18 meses. La directora figuraba como Beatriz Bravo. Mateo buscó el nombre en todas las bases de datos a las que pudo acceder. Beatriz Bravo existía, redes sociales, cédula profesional, incluso algunos artículos publicados sobre tendencias arquitectónicas. Pero al mirar más de cerca, los detalles eran escasos. Las cuentas de redes sociales se habían creado hacía un año. La cédula profesional era legítima pero emitida recientemente. Los artículos eran reales pero publicados en revistas poco conocidas. Beatriz Bravo era una identidad fabricada. Mateo llamó a Gabriela a las 7 de la mañana, respondió al segundo timbre, alerta a pesar de la hora temprana. ¿Qué pasa? La red de Sofía no está desmantelada, dijo. Se está reagrupando, y creo que alguien todavía me está persiguiendo. Le explicó sobre Grupo de Diseño Elevación, sobre Beatriz Bravo, sobre las referencias sospechosas. Gabriela guardó silencio por un momento.
Lo investigaré. No firmes nada de esos clientes. No te reúnas con nadie de esa firma. ¿Y Mateo? Cuídate la espalda. Al mediodía, Gabriela había confirmado las sospechas de Mateo. Grupo de Diseño Elevación era una empresa fantasma. Beatriz Bravo era un alias de alguien llamada Brenda Campos, que tenía vínculos con Beto Rivas, una prima segunda. Los 3 clientes que le habían sido referidos a Mateo eran reales, pero sus proyectos estaban diseñados para darle a Brenda acceso a las operaciones comerciales de Mateo, su información financiera, su agenda diaria. ¿Cuál es el objetivo final?, preguntó Mateo. Aún no lo sé, admitió Gabriela. Pero lo que sea que Sofía esté planeando, es elaborado. Ha tenido gente fuera preparando esto durante meses, quizás más. Mateo pensó en el mensaje de Sofía: toda estructura tiene una debilidad. Solo hay que saber dónde empujar. ¿Cuál era su debilidad? ¿Su negocio? ¿Su casa? ¿Su aislamiento? Entonces lo comprendió. Emilia y Lucas. ¿Qué pasa con ellos? Son los testigos que condenaron a Sofía. Emilia, de 8 años, testificó en su contra. Si algo les pasara a esos niños. El estómago de Mateo se revolvió. Sofía obtiene su venganza y elimina a los testigos que la metieron en la cárcel. 2 pájaros de un tiro. Gabriela maldijo. ¿Dónde están los niños ahora? Protección de testigos, supuestamente reunidos con su madre biológica. Ubicación no revelada. Encuéntralos, dijo Gabriela. Ahora mismo. Porque si nosotros lo hemos descubierto, la gente de Sofía ya lo ha hecho. Mateo llamó al detective Galván, quien llamó a la Guardia Nacional, quienes llamaron a la División de Protección de Testigos. Fueron 4 horas de trámites burocráticos antes de que Galván devolviera la llamada con noticias que helaron la sangre de Mateo. Emilia, Lucas y su madre no se han reportado en su llamada semanal. La perdieron hace 3 días. 3 días, repitió Mateo. Y nadie se dio cuenta. El sistema tiene lagunas, dijo Galván sombríamente. Recortes presupuestarios, personal sobrecargado. Se suponía que la familia era de baja prioridad. Sofía está en prisión. El nivel de amenaza se consideraba mínimo. ¿Dónde fueron reubicados? Durango. Un pequeño pueblo a las afueras de la capital. Te envío la dirección. Pero Mateo, las autoridades se están encargando de esto. No es necesario que... Mateo colgó y ya se estaba moviendo, agarrando llaves, cartera, teléfono. Su camioneta estaba en la entrada. Durango estaba a 18 horas en coche. Podría estar allí por la mañana. Mientras conducía, llamó a Gabriela. Necesito que rastrees los movimientos de Brenda Campos. Averigua si está en Durango. Ya estoy en ello, dijo Gabriela. ¿Y Mateo? No hagas ninguna estupidez. Define estupidez. Ir solo a enfrentarte a criminales que ya han matado a varios niños. No voy a enfrentarme a nadie, dijo Mateo. Solo voy a encontrar a Emilia y Lucas antes de que alguien más lo haga. Pero estaba mintiendo, y ambos lo sabían. El pueblo de Durango se llamaba El Salto, población 30.000. El tipo de lugar donde todos se conocían, donde una cara extraña destacaba de inmediato. Mateo llegó a las 4 de la madrugada, agotado del viaje, funcionando con adrenalina y café de gasolinera. La dirección que Galván le había dado era una pequeña casa en una calle tranquila, respaldada por un denso bosque de pinos. Mateo aparcó a 3 manzanas de distancia y se acercó a pie, moviéndose con cuidado en la oscuridad previa al amanecer. La casa estaba a oscuras. No había coches en la entrada. El césped necesitaba ser cortado y los periódicos se habían acumulado en el porche. Señales de ausencia, de abandono. Mateo forzó la cerradura de la puerta trasera, una habilidad que Gabriela le había enseñado meses atrás, diciendo, por si acaso. La casa estaba vacía. No solo desocupada, sino evacuada. Había muebles, pero los objetos personales habían desaparecido. No había ropa en los armarios, ni comida en el refrigerador. Emilia, Lucas y su madre se habían ido a toda prisa o habían sido secuestrados. Mateo encontró lo que buscaba en la cocina, una nota,
medio quemada en el fregadero. Solo una parte era legible. La vi. Tenemos que irnos ya. Vamos a. El resto era ceniza. Así que la madre de Emilia había visto a alguien, reconocido una amenaza, huido antes de que lo que la red de Sofía había planeado pudiera suceder. ¿Pero a dónde habían ido? Mateo registró la casa sistemáticamente, buscando pistas. En la habitación de Emilia, escasamente amueblada, claramente temporal, encontró un dibujo pegado en la pared, el boceto de un niño de una casa junto a un lago con pinos y montañas al fondo. Con letras cuidadosas, Emilia había escrito, la casa de la abuela. La madre de Emilia se había ido con su madre, con la abuela de Emilia y Lucas, donde quiera que viviera. Mateo tomó el dibujo y salió de la casa. Mientras volvía a su camioneta, vio un coche aparcado en la calle que no había estado allí antes, un sedán con matrícula de alquiler. Y dentro, una mujer de pelo oscuro, observándolo con unos prismáticos. Brenda Campos. Sus miradas se cruzaron. Ella sonrió, luego arrancó el coche y se alejó, en dirección norte hacia la sierra. Mateo corrió hacia su camioneta. Esto no había terminado. Solo estaba empezando. Capítulo 8. La cabaña del lago. Mateo siguió a Brenda hacia el norte por la carretera a Mazatlán, manteniendo suficiente distancia para que no lo viera, pero lo suficientemente cerca como para no perderla. Conducía rápido, con confianza, como alguien con un destino y un plazo. Después de 3 horas, se desvió de la autopista hacia un camino de 2 carriles que serpenteaba a través del denso bosque. El GPS de Mateo indicaba que se acercaban a un área de cabañas aisladas cerca de una presa, un lugar remoto en la sierra de Durango. El dibujo de Emilia. La casa de la abuela. Una casa junto a un lago. Brenda los estaba cazando, y Mateo estaba cazando a Brenda. El camino se estrechó, convirtiéndose en grava, luego en terracería. El caro sedán de alquiler luchaba con el terreno. Mateo se contuvo, dejándola ganar distancia, y luego la siguió a pie después de aparcar su camioneta detrás de una pantalla de árboles. El lago de la presa apareció entre los claros del bosque, prístino, inquietantemente hermoso, rodeado de montañas. Y en la orilla este, una pequeña cabaña con humo saliendo de su chimenea. El coche de Brenda estaba aparcado a 50 metros de la cabaña, escondido detrás de un afloramiento rocoso. Estaba sentada dentro, observando la casa con unos prismáticos, paciente como un depredador. Mateo dio un amplio rodeo, moviéndose a través del bosque. Años de senderismo le habían enseñado a moverse en silencio. Se acercó a la cabaña por el lado, fuera de la línea de visión de Brenda. A través de la ventana, pudo verlos, Emilia y Lucas, jugando a las cartas en una mesa de cocina con una mujer de unos 60 años, su abuela. Parecían relajados, seguros, sin darse cuenta del peligro que les esperaba justo afuera. Mateo necesitaba advertirles, pero acercarse a la puerta principal lo expondría a Brenda. Necesitaba una estrategia diferente. Sacó su teléfono y llamó al departamento de policía local. Necesito denunciar a una persona sospechosa cerca de la presa, dijo, dando la ubicación aproximada. Una mujer en un coche de alquiler, vigilando una residencia privada. Creo que podría estar planeando un allanamiento. El despachador dijo que alguien iría a comprobarlo. Mateo colgó y esperó. 30 minutos después, una patrulla apareció en el camino de tierra. Brenda la vio venir y tomó una decisión. Arrancó su coche y se alejó rápidamente, no queriendo ser interrogada. La patrulla la siguió, y Mateo aprovechó el momento. Se acercó a la cabaña y llamó. La abuela de Emilia abrió, desconfiada. ¿Puedo ayudarle? Mi nombre es Mateo Herrera. Soy. Sé quién es usted, dijo. Se llamaba Susana, según el buzón. Usted es el hombre que salvó a Emilia y Lucas. Están en peligro, dijo Mateo. La mujer que los hirió, Sofía Márquez. Tiene gente buscándolos. Una estaba justo fuera de su casa. El rostro de Susana se puso pálido. Dejó entrar a Mateo. Emilia y Lucas lo miraban, el reconocimiento apareciendo en sus rostros. Emilia, dijo Mateo suavemente, necesito que me digas. ¿Tu madre vio a alguien antes de que os fuerais del salto? ¿Alguien que la asustó? Emilia sintió.
Una mujer de pelo oscuro. Estaba tomando fotos de nuestra casa. Brenda Campos, dijo Mateo. Trabaja para Sofía. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? 2 días, dijo Susana. Mi hija, la madre de Emilia, Kendra, está en el pueblo comprando provisiones. Debería volver pronto. Mateo miró su reloj. Brenda volvería. La policía la había ahuyentado temporalmente, pero no se rendiría. La red de Sofía estaba demasiado interesada en silenciar a estos testigos. Tenemos que irnos, dijo Mateo. Todos vosotros. Ahora mismo. ¿A dónde? A algún lugar donde Brenda no pueda encontraros. Mateo sacó su teléfono y llamó a Gabriela. Necesito una casa de seguridad de emergencia, en algún lugar fuera de la red. Y necesito un transporte que no pueda ser rastreado. Gabriela trabajó rápido. En 1 hora, había conseguido una cabaña en lo profundo de la Sierra Madre Occidental, propiedad de un amigo que no hacía preguntas. Y había enviado un conductor, un ex policía federal llamado Walter Acevedo que se especializaba en protección de testigos. Walter llegó en una camioneta discreta con ventanas polarizadas. Vamos, dijo. Tenemos quizás 30 minutos antes de que esa mujer vuelva con amigos. Empacaron rápidamente, Susana, Emilia y Lucas recogiendo lo esencial. Cuando Kendra regresó del pueblo, estaba aterrorizada pero cooperativa. Sabía que no podíamos quedarnos aquí, dijo. Sabía que Sofía no pararía. No lo hará, asintió Mateo. Pero vamos a terminar con esto hoy. Mientras Walter se los llevaba, Mateo se quedó atrás. Tenía una cosa más que hacer. Puso una trampa. Mateo esperó en la cabaña de Susana mientras caía la noche. Se posicionó donde podía vigilar tanto la entrada delantera como la trasera. Desactivó las luces para que la cabaña pareciera abandonada. Y llamó al detective Galván para explicarle lo que estaba haciendo. Esto es una locura, dijo Galván. Te estás usando como cebo. Estoy terminando lo que Sofía empezó, replicó Mateo. Envió a Brenda a matar a esos niños. Voy a asegurarme de que Brenda vaya a la cárcel en su lugar. Mateo, si está armada. Entonces estaré preparado. Colgó antes de que Galván pudiera discutir más. El detective enviaría refuerzos, pero tardarían horas. Para entonces, esto habría terminado. Brenda regresó a medianoche. Mateo observó por la ventana cómo aparcaba su coche de alquiler en el mismo lugar que antes. Pero esta vez, no estaba sola. 2 hombres la acompañaban, matones contratados para hacer el asesinato que Brenda no podía hacer por sí misma. Se acercaron a la cabaña con cuidado, revisando ventanas, probando puertas. Cuando encontraron la puerta trasera abierta, entraron. Mateo los dejó entrar, los dejó esparcirse por la cabaña, buscando víctimas que no estaban allí. Luego encendió las luces. Buscando a alguien, dijo. Brenda y sus 2 compañeros se dieron la vuelta, sorprendidos. Uno de los hombres echó mano a un arma, pero Mateo lo había anticipado. Se había posicionado a cubierto con una línea clara hacia la salida. Y no estaba solo. Gabriela salió de la cocina, sosteniendo una escopeta con facilidad profesional. No lo hagas, dijo con calma. Realmente no quiero dispararte, pero de verdad que lo haré. Los hombres se quedaron helados. El rostro de Brenda se contrajo de rabia. Maldito entrometido. Sofía me dijo que serías un problema. Sofía tenía razón, dijo Mateo. Pero esto es lo que no te dijo. Soy un arquitecto. Diseño trampas. Y acabas de caer en una. Las sirenas de la policía sonaban en la distancia, acercándose. Galván había enviado refuerzos más rápido de lo que Mateo esperaba. Brenda hizo un movimiento desesperado hacia la puerta. Gabriela disparó un tiro de advertencia al techo. Brenda se detuvo. Se acabó, dijo Mateo. Has fallado. Emilia y Lucas están a salvo. La red de Sofía está acabada. Y vas a ir a la cárcel por intento de homicidio. La policía local arrestó a Brenda y sus 2 cómplices. Encontraron armas, un plan detallado para matar a Emilia, Lucas y Kendra,
y comunicaciones que los vinculaban directamente con Sofía. Fue suficiente para cargos federales, asociación delictuosa, intento de homicidio, intimidación de testigos, delincuencia organizada. El detective Galván llegó 3 horas después con agentes federales. «Tienes suerte de no estar muerto», le dijo a Mateo. «La suerte no tuvo nada que ver», replicó Mateo. «Construí una trampa». Ella entró. ¿Y si no lo hubiera hecho? Mateo no respondió. Ambos sabían la verdad. Había corrido un riesgo enorme, apostando a que Brenda seguiría el mismo patrón que Sofía, arrogante, demasiado confiada, subestimando a su oponente. La apuesta había salido bien, pero por muy poco. Una semana después, Mateo visitó a Sofía en prisión. Requirió un permiso especial, múltiples controles de seguridad y una pesadilla burocrática de papeleo, pero necesitaba ver su cara cuando le dijera que había perdido. Se sentaron uno frente al otro en una sala de visitas con un cristal a prueba de balas entre ellos. Sofía parecía más vieja, más dura. La prisión le había quitado los últimos restos de su actuación. «Viniste a regodearte», dijo ella. «Vine a decirte que se acabó. Brenda está bajo custodia. Emilia y Lucas están a salvo. Cada persona de tu red ha sido arrestada o expuesta. Perdiste». Sofía sonrió, fría, vacía. ¿Lo hice? Estás aquí, Mateo, sentado frente a mí, pensando en mí. Estoy en tu cabeza ahora, para siempre. Nunca mirarás a un extraño sin preguntarte si es parte de algún plan. Nunca volverás a confiar fácilmente. Siempre serás el hombre que desmanteló una red criminal, siempre serás el arquitecto que construyó trampas en lugar de edificios. No solo robé tu identidad. Cambié quién eres. Mateo se levantó. Te equivocas. No me cambiaste. Me mostraste de lo que era capaz. Y ahora, otras personas como tú sabrán que hay gente que se defiende. Gente que no serán víctimas. Gente que os cazará de la misma manera que vosotros los cazasteis a ellos. Se fue sin mirar atrás. Sofía lo llamó, su voz resonando en las paredes de hormigón. Esto no ha terminado. Pero sí lo estaba. Para ella. Para Mateo, era un comienzo. Capítulo 9. El plano. Mateo regresó a su casa de cristal en la meseta y pasó 3 días solo, pensando. La casa ya no se sentía expuesta o vulnerable. Se sentía como lo que siempre había sido, un lugar de claridad, de visión, de diseño. Gabriela lo visitó al 4.º día. ¿Cómo lo llevas? Estoy bien, dijo Mateo, y lo decía en serio. Los medios quieren entrevistarte. Contratos para libros, derechos para películas, todo el circo. No me interesa. Me lo imaginaba. Gabriela se sentó frente a él. ¿Y ahora qué? ¿Volver a diseñar salas de escape y resorts de lujo? Mateo guardó silencio por un momento. He estado pensando en lo que dijo Sofía, sobre cómo me cambió. No estaba del todo equivocada. No soy la misma persona que era hace 6 meses. Eso no es algo malo. No, asintió Mateo. No lo es. Pero significa que necesito averiguar qué hacer con lo que aprendí, las habilidades que desarrollé, las conexiones que hice. ¿Quieres seguir haciendo esto?, dijo Gabriela. No era una pregunta. Gente como Sofía está en todas partes, montando planes, hiriendo a la gente, escondiéndose detrás de la complejidad y la burocracia. El sistema intenta detenerlos, pero el sistema tiene lagunas. A veces se necesita a alguien que pueda trabajar en esas lagunas. Alguien que piense como un arquitecto, que vea la estructura, encuentre las debilidades, aplique presión con precisión. Gabriela sonrió. Estás hablando de convertirte en un justiciero. Estoy hablando de ser un consultor, ayudar a las víctimas a defenderse, usando métodos legales, canales adecuados, pero con una creatividad y precisión que a veces le falta a la ley. Mateo sacó su portátil. He estado investigando. Hay cientos de casos como el mío. Redes de robo de identidad, redes de fraude, conspiraciones complejas que destruyen vidas. La mayoría de las víctimas no tienen los recursos o el conocimiento para defenderse eficazmente. ¿Y quieres ayudarlas?
Quiero diseñar soluciones, corrigió Mateo. Cada problema es una estructura. Cada estructura tiene debilidades. Simplemente soy bueno encontrándolas. Gabriela lo consideró. Necesitarías un equipo. Investigadores, abogados, gente de tecnología. Ya te tengo a ti. Halagador, pero solo soy una persona. Entonces encontraremos a otros. Mateo abrió un documento en su portátil. Había estado trabajando en esto durante días. Un plano, no para un edificio, sino para una organización. Lo llamo la iniciativa del arquitecto, una consultora que ayuda a víctimas de complejos esquemas de fraude. Investigamos, exponemos, desmantelamos. Trabajamos con las fuerzas del orden cuando es posible, pero no estamos limitados por fronteras jurisdiccionales o limitaciones burocráticas. Eso es ambicioso. Tengo los recursos, los contactos, la experiencia. Mateo miró a Gabriela. Y tengo la motivación. Emilia y Lucas están a salvo porque actuamos rápido. ¿Pero cuántos otros niños están en peligro ahora mismo por gente como Sofía? ¿Cuántas otras víctimas están sufriendo porque nadie con las habilidades adecuadas está prestando atención? Gabriela guardó silencio durante un largo momento. ¿Hablas en serio? Completamente. Entonces cuenta conmigo. Le extendió la mano. Pero con una condición, hacemos esto bien. Sin vigilancia ilegal, sin manipulación de pruebas, sin tomarse la justicia por su mano. Construimos casos que se sostengan en un tribunal. Trabajamos con el sistema, no en su contra. Mateo le estrechó la mano. De acuerdo. Somos arquitectos, no equipos de demolición. Construimos estructuras de verdad. La iniciativa del arquitecto se lanzó 3 meses después. Mateo convirtió parte del espacio de oficinas de su firma de arquitectura en un centro para la nueva empresa. Contrató a Fermín Ochoa como asesor legal, a Gabriela como investigadora jefe, y trajo a un contador forense llamado Néstor Salas, que había trabajado en delitos de cuello blanco para la FGR. Su primer cliente fue un hombre en Jalisco cuya identidad había sido robada por una sofisticada red similar a la de Sofía. En 6 semanas, el equipo de Mateo había documentado el fraude, identificado a los perpetradores y proporcionado pruebas que llevaron a múltiples arrestos. Su segundo caso involucró a una anciana en Yucatán que había sido estafada de los ahorros de su vida por una falsa compañía de inversiones. El equipo de Mateo rastreó el dinero, identificó las empresas fantasma y trabajó con fiscales federales para recuperar la mayor parte de los fondos robados. La voz se corrió. Llegaron más clientes, víctimas de estafas románticas, fraude empresarial, ciberdelitos complejos. Cada caso era diferente, pero Mateo los abordaba de la misma manera: mapear la estructura, encontrar las debilidades, aplicar presión con precisión. Seguía siendo un arquitecto. Solo había ampliado su definición de lo que se podía construir. Un año después de la condena de Sofía, Mateo recibió una carta. Provenía de una prisión de máxima seguridad, escrita con una letra cuidadosa. Mateo, he oído hablar de tu iniciativa. Qué noble de tu parte, ayudar a otras víctimas. Pero esto es lo que no entiendes. Por cada esquema que desmantelas, surgen 10 más. Estás achicando agua de un barco que se hunde. Estaré aquí el resto de mi vida, pero mi legado continúa. No destruiste lo que construí. Lo hiciste más fuerte. Ahora todos saben que los métodos funcionan. Solo tienen que ser más cuidadosos. Crees que ganaste, pero todo lo que hiciste fue subir el nivel del juego. Ese Mateo leyó la carta una vez, luego la pasó por la trituradora de su oficina. Sofía estaba tratando de envenenar su victoria, tratando de convencerlo de que su trabajo era inútil. Estaba equivocada. Sí, siempre habría depredadores. Sí, la lucha nunca terminaría de verdad. Pero eso no hacía que las victorias individuales carecieran de sentido. Emilia y Lucas estaban vivos, a salvo, creciendo con la oportunidad de una vida normal. El hombre de Jalisco recuperó su identidad. La mujer de Yucatán recuperó sus ahorros. Eran personas reales, vidas reales, victorias reales. Y Mateo entendía algo sobre la arquitectura que Sofía nunca podría. No se construye una catedral en un día. Se coloca una piedra a la vez,
con cuidado, con precisión, con paciencia y visión. Finalmente, la catedral se alza. Finalmente, la luz entra a través de los vitrales. Finalmente, la estructura se mantiene en pie. 5 años después del juicio, Mateo Herrera estaba en su casa de cristal y miró la pared que había instalado en su oficina. Estaba cubierta de fotos. Emilia y Lucas, ahora adolescentes, sonriendo en un evento escolar. El hombre de Jalisco, reunido con su familia. La mujer de Yucatán, sosteniendo un cheque por sus ahorros recuperados. Docenas de otros rostros, víctimas que se habían convertido en supervivientes, que habían luchado y ganado. Su teléfono sonó. Un nuevo cliente llamando con una historia desesperada sobre fraude y traición y un sistema que parecía diseñado para proteger a los depredadores en lugar de a las víctimas. Mateo escuchó. Luego abrió su portátil y comenzó a diseñar la solución, mapeando la estructura, identificando las debilidades, planeando la aplicación precisa de presión que lo derrumbaría todo. Era un arquitecto, y había aprendido que las estructuras más importantes no se construían con acero y cristal. Se construían con justicia, exposición y la creencia determinada de que nadie era demasiado poderoso para ser detenido, ningún sistema demasiado complejo para ser desmantelado, ninguna víctima demasiado aislada para ser ayudada. Todo lo que necesitabas era a alguien dispuesto a encontrar el plano. Alguien dispuesto a explotar las grietas. Alguien dispuesto a ser paciente, preciso e implacable. Alguien como Mateo Herrera. Fuera de su ventana, el desierto se extendía hasta el horizonte. Vasto, vacío, hermoso. Una vez había elegido este aislamiento para escapar del mundo. Ahora entendía que no podías escapar. Solo podías decidir si esconderte de la oscuridad o luchar contra ella. Mateo había tomado su decisión, y la siguiente trampa ya se estaba construyendo. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos vemos.